San Juan capítulo 6, verso 60. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Padre amado, adoramos tu nombre. Amén. Te exaltamos y te glorificamos. Te damos a ti la honra, la gloria, la adoración, la alabanza, la exaltación, porque tú eres Dios bueno, eres Dios eterno, soberano. Padre, necesitamos, Dios mío, exaltarte, glorificarte para pedirte, Señor, que tú seas hablando a lo profundo de nuestras vidas, a lo profundo de nuestros corazones, que tú seas hablando a lo profundo de nuestro espíritu. Dios mío, que tu palabra penetre, Señor, que tú seas obrando con tu poder, Dios amado, que no seamos oidores solamente, sino hacedores de ella, Señor. Te lo pedimos, Dios mío, desautorizamos lo que no es tuyo, echamos fuera lo que no es tuyo, queda sin poder, Señor, lo que no es tuyo, Padre. Todo lo que el enemigo quiera hacer, Señor, en contra de tu pueblo, de tus hijos, de esta predicación, Señor, queda sin poder en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Voy a estar hablando el tema: ¿quién en realidad es fuerte? ¿Quién en realidad es fuerte? No sé si a ustedes les pasó en su infancia que por lo general cuando a uno la mamá, el abuelo, la abuela le pegaba, uno iba y ponía quejas y uno decía: "Ay, me pegó". Pero ¿quién decía: me pegó por esto y por lo otro? Nadie, ¿verdad? Es que me pegan por todo. Si hago, me pegan, y si no hago, también. Y uno se justifica, uno se defiende y tapa, oculta. Miren la cara que tienen ustedes. Se fueron al pasado, se fueron a la niñez. Uno oculta las travesuras que hizo. Bueno, voy a decir maldades, travesuras para que nos tratemos bien. Y por lo general uno nunca o rara vez acepta el error. Y muchas veces nos preguntaban: ¿tú hiciste tal cosa? Y por lo general nos podían estar viendo y decíamos que no, porque siempre decíamos una mentira, ¿verdad? Pero ahí en ese caso los culpables, según nuestra manera de pensar a esa edad, eran nuestros padres, eran los cuidadores, los que estaban cuidándonos a nosotros, eran los culpables. Ellos eran tesos, ellos eran fuertes, ellos eran de lo peor. Y si hay algo que muchas veces a nosotros se nos olvida, es que la Biblia es el manual de vida de cada uno de los seres humanos. Porque no es solamente de los cristianos, es de todo ser humano. Toda persona en esta tierra debe saber, debe entender que la palabra de Dios, Él la dejó escrita para que nosotros nos guiásemos por ella, nos direccionásemos por ella. Y aún nos dejó ejemplos de personas que se equivocaron, de personas que cometieron errores, de personas que desobedecieron a Dios, y vimos sus consecuencias, o las seguimos viendo las consecuencias. También vemos personas que obedecieron a Dios aún más allá de sus propias fuerzas, sin ver lo que nosotros estamos viendo, sin sentir muchas cosas que nosotros sentimos, pero obedecieron a Dios y Dios los bendijo grandemente. Y hay algo muy importante, que nosotros queremos que de nosotros haga
hable en todo el mundo bien. Eso queremos, que todo el mundo hable bien. Pero ¿quién no se acuerda de las mujeres que tuvo Salomón? ¿Quién no se acuerda del adulterio que tuvo el rey David? ¿Quién no se acuerda de que Sansón se enamoraba era de quiénes? De las mujeres filisteas. Y que la mamá le dijo que en Israel había muchas mujeres. Vimos y vemos, porque lo leemos, ¿verdad?, las consecuencias de su vida pecaminosa, porque se acostumbró a pecar, a pecar, a pecar, y cuando pensó que Dios todavía estaba con él, las fuerzas le fallaron. ¿Por qué? Porque desobedeció. Había algo que él no debía de hacer, algo que él no debía decir, porque él no le podía decir a sus enemigos en dónde radicaba su fuerza. O sea, no solamente fue que se acostó con Dalila, sino que también le descubrió aquello que él debía guardar. Porque cuando nosotros estamos en medio de enemigos, nosotros no podemos confiar en nadie. Y a veces eso también se nos olvida. Y son muchas cosas. Si me pongo a mencionar, hay muchos personajes bíblicos que podemos comenzar a mencionar, como el pecado de Acán, cuando Dios los mandó a la guerra y les dijo que no tomaran del anatema, pero él, cuando vio ese manto babilónico y vio esos lingotes de oro, uy, los ojos se le abrieron y desobedeció. ¿Para qué, hermano? Para tenerlo oculto debajo de su tienda. Para tenerlo oculto. No lo iba a disfrutar. Pero cuando se va a cometer el pecado, uno todo lo ve bonito y piensa en un final dichoso. ¿Y cuál fue el final de ellos? Porque arrastró consigo no solamente a él, sino a su familia y aún a los animales que tenía. Pero muchos podrán leer estas historias y dirán: Dios es Dios cruel, porque muchos lo dicen. Ese Dios que ustedes adoran, el del Antiguo Testamento, era un Dios cruel. Pero se nos olvida, y a ellos también se les olvida, que cuando Dios manda una palabra es para que se cumpla. Entonces, en ese caso, ¿quién era fuerte? El pueblo, los que desobedecieron, eran los fuertes. ¿Y por qué digo que eran los fuertes? Porque no fueron lo suficientemente humildes y sencillos para aceptar la voluntad de Dios para sus vidas. Si ellos hubieran obedecido, hubieran sido de bendición para su familia. Pero como desobedecieron, también su familia, como decimos acá en la costa, llevó del bulto. Pagaron consecuencias, porque nadie peca a expensas propias. ¿Qué quiero decir con esto? Que los demás que están a nuestro alrededor, nuestra familia, los miembros de la congregación, aún nuestro vecindario, nuestro país, paga las consecuencias de nuestros actos. No, mi papá y mi mamá ya ellos están grandes, mis hermanos ya están grandes, pero lo que hacemos estamos sembrando para nuestros hijos si aún no han nacido, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos, porque la Biblia habla hasta la tercera, cuarta y quinta generación cuando es por desobediencia. ¿Sí nos estamos dando cuenta? Lo tremendo que es desobedecer a Dios, hermano. ¿Y sabe por qué desobedecemos a Dios de manera continua? Porque no queremos tener en cuenta al que nos dio la vida. No queremos tener en cuenta quién representa Dios para toda la humanidad, para toda la tierra, para todo el universo entero. ¿Quién de verdad es Dios?
Si Él cuando toca los montes humean. Ya. ¿Cómo va uno a resistirse ante el poder de Dios? Ante la autoridad de Dios. Eso es como si una cucaracha se atraviesa en la carretera y quiere detener un camión de esos bien grandes cargado con ganado. ¿Quién sale perdiendo ahí? Eso no hay paz que sacar cuenta, hermanos. Lo desaparece. Si lo coge la llanta queda ni una tortilla, ni una estampilla. Y si no, el calor que va llevando esa mula de tantas horas de viaje, la vuelve nada también. Entonces pongámonos a pensar si nos conviene desobedecer a Dios, si nos conviene levantarnos en contra de su autoridad. Pero decimos como dijo aquí el apóstol. Al oírla muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Cuando Jesús estaba haciendo sanidades, milagros, liberación, multiplicando la comida, andaba el pocotón de gente detrás de él. Pero cuando comenzó a decirles cómo debía ser aquel que era llamado discípulo de Cristo, que debía morir a sí mismo todos los días, debía tomar su cruz para poder seguir al Señor, y si no era digno de ser llamado discípulo, y entre tantas cosas que el Señor comenzó a hablarles, la realidad de lo que quería Dios y de lo que ellos eran, mire, todo el mundo comenzó a sacudirse la cola y a irse. ¿Quiénes quedaron ahí? Poquitos. Porque mira lo que dice: y muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? O sea, ¿ustedes creen que Jesús se dejó manipular por las personas que se fueron? Y por los que se quedaron, que dijeron: tú estás hablando demasiado duro, estás hablando muy fuerte, la gente se está yendo. Porque eso es lo que se está oyendo hoy día. Se está diciendo en las iglesias que el mensaje que confronta el pecado es un mensaje muy fuerte, que hay que suavizarlo para que la gente que ya llegó no se vaya, que hay que darle contentillo a cada uno. Hermano, si aquel que fue llamado al frente de la congregación, del pueblo de Dios, se pone a darle gusto a cada uno tiene un deseo distinto, un gusto distinto. Mire, hay personas que dicen: la escuela dominical yo quisiera que fuera a las 6 de la mañana para salir temprano y tener todo el día para dedicarle a mi familia. Otros dicen: no, a esa hora yo que madrugo todos los días y tenés que madrugar, ¿a qué hora me toca salir? ¿A qué hora me toca levantarme? Empiezan a sacar cuentas. ¿Sí ven? Nada más por un detalle, ponernos de acuerdo por un horario. Cada quien tiene un horario distinto. Otros dicen: ¿y por qué no hacen la escuela dominical después de las 4 de la tarde? Que hayamos ido a la playa, que haya bajado el sol, hacer un culto. ¿Sí ven? Cada uno tiene gustos distintos. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Póngase usted a pensar en qué condición estaban los discípulos en ese momento, que llegaron a decirle al mismo Jesús que esa palabra era dura. ¿Quién iba a soportar eso? ¿Quién era el que lo iba a aguantar? Pero Jesús no se dejó manipular y les dijo: ¿eso a ustedes también les ofende? Pues si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha.
Eso es algo que también a nosotros muchas veces se nos olvida, que las cosas de la carne para nada aprovechan. Lo que hay en esta tierra para nada aprovecha. Lo que de verdad sirve es lo que nos conduce al reino de los cielos. Porque dice aquí, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto es lo que es importante. Pero dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. O sea, dése usted cuenta que no solamente Judas andaba mal, habían dentro de los otros, de los 11, quienes aún dudaban de Jesús, que no estaban creyendo en Él. Y murmuraban entre ellos, murmuraban en sus corazones. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Ay, a mí no me gusta ser evangélico porque se aleja mi papá, la mamá, el tío, el primo, y nosotros acostumbramos que todos los fines de semana nos reunimos, vamos, parrandeamos y hacemos esto y hacemos lo otro, que para la Semana Santa, que para el 7, que para el 8 de diciembre, que para yo no sé qué, para el... Porque no nos queremos despojar de nada. Queremos traer las costumbres de los pueblos al camino del Señor. Queremos traer las costumbres familiares a los caminos del Señor. Y no estoy diciendo que todas las costumbres sean malas. Reunirse en familia no es que sea malo. El problema está en lo que muchas veces se hace. Porque hay familias que se reúnen todos los fines de semana, es para parrandear y salen tirando machete, puño, patá. Y ya por ahí el miércoles se reconcilian para prepararse otra vez para el sábado. Hay familias que son así. Y son felices así. Porque vaya, métase con uno para ver si no le van a caer toditos a botella. Entonces, a Jesús lo dejaron solo por las cosas que él hablaba. Pero vuelvo y digo, no se dejó manipular. Y muchos tratan al pastor que no se deja manipular por las ovejas, por el vecindario, por otros pastores que son blandengues, lo tratan de que fulano es fuerte. No sabe hablar, no tiene amor, no tiene misericordia. Porque se le dice al pan, pan y al vino, vino. Y pueda que sea áspero para decir las cosas. Pero ¿qué es lo importante, hermano? Que usted le digan todo suavizado con mantequilla y mermelada. O que le digan la verdad, no importando cómo se la digan. Esa verdad que conduce al reino de los cielos. Y si es cierto que la disciplina es causa de dolor, es cierto que cuando no nos saben decir las cosas a uno le causa dolor, pero a uno le toca muchas veces decir, Señor, enséñame a amar a mi pastora, porque a veces no lo sabe. Me hirió, me ofendió, me dijo, porque hay cosas, hermanos, que no las entendemos, que ese es el pastor, que esa es la pastora que nos merecemos. Porque los fuertes, ¿quiénes son? ¿Quién de verdad es fuerte? Es la pregunta. Es el nombre de este tema. ¿Quién de verdad es fuerte? Y dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Ustedes también se quieren ir? Yo soy fuerte. Lo que yo digo es duro.
ustedes también se quieren ir. Y hay pastores que dicen, si lo que yo digo les ofende, porque estoy hablando lo que está escrito en la palabra de Dios, ahí está la puerta. Uy, ese pastor sí es ofensivo. Ah, no, pero es que lo dijo Jesús, que no lo diga el pastor. Y la pastora sí es que menos, porque se está en segundo mando. ¿Quién es ella para decir? Me está echando. Y me fui porque la pastora me echó. ¿Quién es fuerte? Pero hubo alguien que fue capaz de decir algo diferente. Dentro de los discípulos hubo alguien que le dijo, Simón Pedro fue el que respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Él entendía que aunque las palabras eran duras, por así decirlo, porque es que en Dios hay un sí y hay un no. No hay un término gris. O es blanco o es negro. O es pecado o no es pecado. O le agrada a Dios o no le agrada a Dios. Y eso es duro para el que no le gusta obedecer. Eso es duro para el que no ha nacido de nuevo. Eso es duro para el arrogante. Eso es duro para el altivo. Eso es duro para el soberbio. Eso es duro. Eso es duro. Cuando a mí el pastor me exigía, yo decía, ¿será que Dios es implacable como es el pastor? Él no entiende mis razones. Yo no creo que Dios sea así. Pero yo entendí después que cuando Dios manda, Él no nos pregunta, hazlo cuando tú quieras, cuando estés en estado de ánimo, cuando ya hayas hecho y deshecho, hazlo cuando tú quieras. No, ya se recibió la información de lo que Dios quiere que hagamos, lo tenemos que hacer a esa edad y punto. Lo tenemos que hacer en ese tiempo y punto. Lo tenemos que hacer con ese estado de ánimo y punto. Y póngale las y punto en adelante. Pero como no queremos obedecer, no queremos sujetarnos, el pastor es duro. Y hay una palabra que es muy común, el pastor es fuerte. Te invito a la iglesia, porque el pastor allá es fuerte. ¿Usted cree que alguien va a ir a una iglesia donde usted como miembro le está diciendo, allá el pastor es fuerte? ¿Quién en realidad es fuerte? Nosotros que no nos queremos sujetar, no queremos obedecer. ¿Quién es fuerte? Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo he creído en un Dios que es recto, un Dios que no se amanguala con nadie, un Dios que no negocia con el pecado. Y yo no sé si usted quiera un Dios que sea así, pero si algo a mí me gusta de Dios es que Dios es así, ya, firme en su decisión. Eso no quiere decir que sea implacable, eso no quiere decir que no sea misericordioso, que no sea bondadoso, que no tenga amor. No, pero es que a lo malo le llama malo, y lo que es malo no lo debemos hacer. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que es fuerte? El mensaje, la palabra que se está dando, porque choca contra mis deseos carnales, porque choca contra mi ego, porque choca contra lo que yo soy, lo que yo pienso, porque va en contra hasta de mi cultura. ¿Qué es lo que es fuerte? Es fuerte el mensajero, el que da la palabra,
el que de pronto es áspero para decir las cosas, pero esa aspereza es la que muchas veces nos sirve a nosotros, a veces hasta para entenderla el mensaje. Porque si no son rígidos con nosotros, hermano, nosotros terminamos haciendo lo que bien nos parece. Y yo les puedo decir que yo tuve un pastor que era firme en la posición que él asumía. Y me hizo llorar un pocotón de veces, de rabia, de impotencia, de cuánta cosa había. Pero después que yo lloraba en la presencia de Dios, yo le decía, enséñame a amarlo, Señor, y a entenderlo. Y puedo decir que de los 13 pastores que yo tuve, a ese es el que más he amado. Ah, pero es que usted es masoquista. No, ese fue el que formó mi carácter como cristiano. Ese fue el que me forjó a mí a ser lo que hoy ustedes ven que yo soy. Ese. Porque ese daba una orden y era así. No, es que nada. Él decía a las 3 en punto y yo no llegaba a las 3 y 5 y ya iba 2 cuadras allá. O uno estaba faltando 5 para las 3 o lo encontraba allá a 2 cuadras. Y después tenía uno que correr porque, espérenme, no señor, para que llego tarde. Estoy hablándole cuando salíamos en la carretilla a predicar. Entonces necesitamos entender quién de verdad es fuerte. Queremos que se apliquen las normas, que se apliquen lo establecido en la palabra de Dios, pero que se lo apliquen a otro. A mí no. Cuando le aplican la disciplina a otra persona, nosotros aplaudimos y decimos, ese pastor es, así es que es, qué bendición. Pero cuando nosotros la embarramos, no lo soporto. Salimos murmurando, salimos guapos, salimos hablando y nos vuelvo más y esto. ¿Quién es fuerte, hermano? ¿Quién de verdad es fuerte? Que no hemos doblegado nuestra cerviz ante Dios. ¿Quién es fuerte? Santo Dios, hablando de fuerte, Jesucristo. No miren para atrás, que eso es allá. Es fuerte la palabra de Dios que no negocia con nadie, o es fuerte el pastor que trata de regirse en lo que dice la Biblia. Es fuerte. Porque si es fuerte la manera como habla, aún así debemos amarlo. Y decirle, Señor, ayúdalo, enséñale a hablar. Enséñala a hablar. Enséñale. Pero también enséñame a mí a no dar ocasión para que me llamen la atención. Enséñame a mí a que no me estén llamando la atención, a comportarme como dice la palabra de Dios, que hemos sido llamados a ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Y hablando de conducta, hay muchas conductas que dejan mucho que pensar de nosotros. Que parecemos niños a los cuales hay que estarles diciendo los mismos rudimentos de la palabra de Dios, como para principiantes. Oiga, que en una iglesia haya que poner un aviso que no se come chicle, que no se toman bebidas, jugos, comida. ¿Por qué? Que cuando se entra se debe colocar el celular en vibrador, o usted lo apaga. Son cositas
Y hay que poner aviso, y aún ni poniendo aviso hacemos caso y queremos que no nos digan nada, porque soy yo la que cometo, el que cometo la falta. Pero el pastor es el que es fuerte. El pastor es implacable. Y con esa cara que tiene de burro embarcado en canoa, que cuando se enoja o se para firme en una posición, eso no voltea a mirar para ningún lado. Bárqueme a mí en una canoa para ver si voy a mirar para los lados, para yo llegaré del susto. Bendito sea mi Dios. ¿Quién es fuerte? ¿Es fuerte? ¿Es fuerte él? ¿Es fuerte ella? ¿Es fuerte quien me da la palabra? ¿Es fuerte el líder o soy fuerte yo? Que no he entendido que hay una lucha siempre entre la carne y el espíritu, y que muchas veces no quiero rendirme ante Dios haciendo morir las obras de la carne. Que no he nacido de nuevo, o que quiero hacer lo que a mí bien me parece. Entonces, ¿qué debemos nosotros decir, hermano? Seguir diciendo el pastor es fuerte y regando la mala fama, o la Biblia es clara. La Biblia es clara. Lo que no somos claros somos nosotros, exactamente. Entonces, mire que con esa palabrita es fuerte. Muchas veces difamamos y hay gente que no quiere llegar a la iglesia porque nosotros mismos regamos la mala reputación. Utilicemos otros sinónimos para decir que es correcto, que trata de enseñar como es debido, que es disciplinado, etcétera, etcétera. Pero esa palabrita que es fuerte daña la reputación de los pastores, daña la reputación de la iglesia, nos victimiza a nosotros como que estamos siendo maltratados, que hasta el gobierno quiere meterse en favor de las ovejas maltratadas, las víctimas, y no se dan cuenta que son víctimas. Una señora me dijo: ¿usted por qué dice así? Porque es que de verdad no son víctimas. Los fuertes somos nosotros, que no doblegamos y no entendemos quién es Dios, y que hay recompensa de parte de Dios para quien le obedece. Usted no se sujeta a hombre, hermano, usted se sujeta a Dios. Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra.